¿Qué pensarías si ves un camión con la cabina tan alta que necesitas una escalera para entrar? No es ciencia ficción. Es el Corvette D800, un coloso estadounidense que rompió las reglas del diseño. Hoy revivimos la historia de un camión que quiso ser cama, refugio y transporte al mismo tiempo. Prepárate para conocer al gigante que confundió a mecánicos y dejó huella en la historia. Una cabina que desafía la lógica. Lo primero que llama la atención de este vehículo es su cabina absurdamente elevada. No es un error de diseño, ni una modificación moderna. Fue construida así desde el principio. Esta peculiaridad visual no fue gratuita. De hecho, tiene una explicación funcional que revela bastante sobre el contexto del transporte en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. En ese entonces, muchos fabricantes de camiones luchaban con una necesidad urgente: ofrecer un lugar cómodo para que los conductores pudieran descansar en trayectos largos. La infraestructura de autopistas comenzaba a expandirse rápidamente, obligando a los camioneros a pasar más y más tiempo al volante. Las rutas de miles de kilómetros eran cada vez más comunes, y los fabricantes sabían que un lugar para dormir dentro del vehículo era ahora un requisito indispensable. Una cama en el asiento del pasajero. Mientras algunas marcas colocaban una litera detrás de la cabina o incluso integraban zonas de descanso en los remolques, Corvette decidió reinventar el espacio. Colocó el área de descanso en el propio asiento del pasajero. Este se podía desplegar con facilidad, y al extenderlo completamente, se transformaba en una cama de tamaño casi matrimonial. Esta característica tan peculiar fue la razón de la forma jorobada del frente del camión. La elevación de la cabina permitía que ese espacio se aprovechara sin sacrificar otras funciones. Durante la conducción, tal disposición no era especialmente cómoda para descansar, pero en paradas prolongadas permitía al conductor dormir con bastante más comodidad que en otros modelos contemporáneos. En su forma más compacta, los asientos podían acomodar a 4 pasajeros, mientras que el conductor tenía su propia posición separada. Una estructura de 2 niveles. Pero el diseño elevado no solo respondía al área de descanso. El D800 tenía compartimientos de carga adicionales situados en los laterales del motor, en lo que podríamos llamar el primer piso. Mientras tanto, el conductor y sus acompañantes viajaban en el segundo piso, justo sobre el bloque del motor. Esta distribución daba una sensación de amplitud en el interior y dejaba espacio para almacenamiento sin comprometer la funcionalidad de la cabina. Sin embargo, no todo eran ventajas. El capó inclinado del D800, aunque visualmente imponente, reducía la visibilidad directa del conductor, algo que no era del todo deseable en vehículos tan grandes. Además, el acceso al motor era sumamente complicado. Para mantenimientos menores se preveían paneles laterales con manijas, pero si el arreglo requería algo más serio, había que desmontar parte del piso de la cabina. Una decisión de diseño que muchos consideraron poco práctica. Acceso elevado. ¿Una puerta al cielo? Otra rareza era la ubicación de la manija de la puerta, a una altura tan elevada que parecía diseñada para gigantes. En muchas fotografías históricas se puede ver una escalera apoyada contra el camión, como si fuera parte del equipo estándar, aunque por supuesto no lo era. En la práctica, el conductor subía a una pequeña plataforma. Se sujetaba con una mano del soporte trasero y con la otra abría la puerta, accediendo a la cabina desde un ángulo bastante incómodo. El final de una era para Corvette Motor Truck Company, con sede en Henderson, Carolina del Norte,
había sido un competidor notable en la primera mitad del siglo XX. Fundada a principios del siglo, produjo vehículos militares, ambulancias, tractores y camiones pesados. Pero para mediados de los años 50, sus días estaban contados. El D800, producido entre 1951 y 1953, fue una especie de canto del cisne para la compañía. 3 años después de presentar este modelo, Corvette desapareció para siempre del mapa industrial estadounidense. Curiosamente, el diseño de la cabina fue ajustado varias veces durante su corto periodo en producción. Las versiones más tempranas, como la que protagoniza este análisis, eran extremadamente altas y difíciles de operar. En las ediciones finales, la altura fue reducida, tratando de hacer el camión más práctico para el día a día, pero eso no fue suficiente para revertir la suerte de la empresa. Comparaciones con otras rarezas del asfalto. Aunque el Corvette D800 fue uno de los camiones más llamativos de su tiempo, no fue el único con un diseño fuera de lo común. A lo largo de las décadas, otros fabricantes también han experimentado con cabinas inusuales. Un ejemplo claro es el GMC Cab Over Engine, producido también en los años 40 y 50, que colocaba la cabina directamente sobre el motor para reducir el largo total del vehículo, permitiendo mayor maniobrabilidad en áreas urbanas. Otro ejemplo fascinante es el Tatra T813, un camión checoslovaco con tracción en las 8 ruedas y una cabina minimalista que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Este tipo de vehículos eran diseñados más por funcionalidad extrema que por estética, pero terminaban generando una identidad visual propia muy poderosa. En comparación, el Corvette D800 se encuentra en un punto intermedio. No era un camión militar ni uno de transporte urbano, sino un coloso pensado para cruzar el país con estilo, aunque ese estilo resultara poco práctico. Una imagen que marcó a una generación. A pesar de su corta vida en producción, el Corvette D800 dejó huella en la memoria colectiva. Su imagen aparece en exposiciones de vehículos históricos, museos del transporte y colecciones privadas. Los pocos ejemplares que han sobrevivido al paso del tiempo son hoy auténticas joyas para los aficionados, difíciles de encontrar y aún más difíciles de restaurar debido a su diseño tan poco convencional. Innovación adelantada a su tiempo. Uno de los elementos que más destacan del Corvette D800 es que fue una apuesta arriesgada en una época donde la mayoría de los fabricantes preferían mantenerse dentro de lo convencional. Mientras otros camiones del período apostaban por soluciones simples y económicas, Corvette se atrevió a experimentar con proporciones poco comunes, distribución interna dividida por niveles y detalles de lujo poco usuales en vehículos de trabajo. En su interior, por ejemplo, era posible encontrar revestimientos de mejor calidad que los habituales para su segmento. No era simplemente un transporte de carga, era una especie de híbrido entre vehículo utilitario y refugio móvil para el conductor. Para algunos, esto lo convertía en una máquina fascinante. Para otros, era una rareza innecesaria y poco funcional. Un diseño que confundía a los mecánicos. Uno de los aspectos más criticados del Corvette D800 era su complicada accesibilidad mecánica. Para cambiar ciertas piezas, el mecánico debía desmontar paneles desde el interior y en ocasiones incluso acceder a través del piso de la cabina. Esto contrastaba duramente con otros modelos de la época, como los International L Series o los Ford F0, donde los componentes eran más accesibles, facilitando reparaciones rápidas en carretera. La idea de tener al motor enterrado bajo la cabina
Tenía sentido desde el punto de vista del espacio, pero resultaba un dolor de cabeza para quienes debían mantener el vehículo operativo bajo presión, especialmente en rutas largas o condiciones extremas. Aún así, el Corvette tenía una reputación de robustez que le permitía evitar visitas frecuentes al taller. La obsesión americana por las cabinas creativas. Aunque el Corvette D800 parece un experimento aislado, no fue el único camión en la historia de los Estados Unidos en intentar romper las reglas con una cabina fuera de lo común. Un caso muy particular fue el del camión Marmon Harrington, una marca que durante las décadas de 1930 y 1940 experimentó con líneas angulosas, ventanas múltiples y proporciones asimétricas. Su objetivo era mejorar la visibilidad del conductor, pero muchos se quejaban de que esas formas distraían más de lo que ayudaban. En una línea similar, Freightliner presentó su modelo Cab Over Engine, en español, cabina sobre el motor, a finales de los años 40. A diferencia del Corvette, esta propuesta buscaba mejorar la maniobrabilidad urbana, reduciendo la longitud total del camión. Aunque su acceso al motor también era incómodo, los beneficios operativos le dieron cierta aceptación en la industria, especialmente en ciudades con restricciones de espacio. Los camiones que parecían otra cosa. Algunos vehículos pesados llegaron a ser tan extraños visualmente que a menudo eran confundidos con autobuses, locomotoras o incluso vagones futuristas. Un ejemplo europeo interesante es el Citroën Tipo 15, con una cabina frontal semicircular que daba la impresión de estar viendo un tranvía sobre ruedas. Si lo comparamos con el Corvette D800, podemos decir que ambos compartían esa estética experimental, aunque con propósitos completamente distintos. Mientras Citroën se enfocaba en la elegancia urbana y el transporte ligero, Corvette pensaba en largas distancias, fuerza bruta y comodidad a bordo. Aún así, ambos modelos parecían más bien sacados de una película retrofuturista, muy adelantados a las expectativas de su tiempo. Sobrevivientes solitarios del pasado. Hoy en día, encontrar un Corvette D800 en estado original es prácticamente un milagro. La mayoría fueron retirados del servicio a mediados de los años 60, cuando el diseño quedó completamente obsoleto frente a los nuevos estándares de aerodinámica, confort y accesibilidad mecánica. Algunos ejemplares restaurados se exhiben en museos o encuentros de vehículos clásicos, especialmente en estados del sur de los Estados Unidos, donde la marca Corvette tuvo su mayor presencia comercial. Restaurar uno de estos titanes no es tarea sencilla. Muchas de las piezas eran únicas y ya no se fabrican. Los aficionados que se dedican a resucitar estos vehículos deben recurrir a la fabricación artesanal o al canibalismo de unidades chatarra para lograr una restauración fiel. El D600, el hermano menor ignorado. Aunque el modelo más recordado es el D800, Corvette también lanzó un modelo más compacto, el D600. Este camión compartía algunos principios de diseño con su hermano mayor, pero era notablemente más bajo y menos radical. Su cabina tenía un perfil más convencional y su distribución interna era menos ambiciosa. El D600 no tuvo el mismo impacto visual ni técnico, pero cumplía su función con eficiencia. En algunas regiones rurales de Carolina del Norte y Virginia, se mantuvo en operación hasta entrada la década de 1970. Su confiabilidad era tal que muchas pequeñas empresas de transporte agrícola lo preferían sobre modelos más modernos. Estética o funcionalidad, la eterna dicotomía.
El caso del Corvette D800 nos recuerda una lección que se repite una y otra vez en el mundo del transporte. La estética audaz puede atraer la atención, pero no siempre garantiza longevidad operativa. A pesar de sus méritos técnicos, su diseño arriesgado lo convirtió en una especie de camión de culto, adorado por pocos y evitado por muchos. En contraste, camiones de aspecto más simple como el Mack B Series lograron décadas de éxito gracias a su mantenimiento sencillo, su estructura práctica y una apariencia más convencional. Sin embargo, ningún otro modelo de su época logró la misma combinación de extrañeza visual y audacia funcional que el Corvette D800, un testamento del ingenio americano. Aunque breve, la historia del D800 es un reflejo de una época en la que los fabricantes todavía se atrevían a pensar diferente. Fue un intento honesto de revolucionar el concepto de camión de larga distancia, aunque el mundo no estuviera del todo preparado para ese tipo de innovación. En retrospectiva, su diseño parece salido de una maqueta de feria, pero en su momento fue una propuesta seria, con lógica interna y objetivos muy claros. No hay duda de que, aunque sus días de gloria quedaron atrás, el Corvette D800 sigue ocupando un lugar especial entre los camiones más extraños y fascinantes que jamás hayan rodado por las carreteras de América. Si este coloso olvidado de las rutas americanas te dejó con la boca abierta, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre encontrarás camiones únicos, raros y sorprendentes que marcaron época. Nos vemos en el próximo viaje, donde lo inesperado siempre tiene motor propio.